Escuchas a Héctor Rosales en radio. Vamos a continuar con estudios bíblicos con la tercera parte del libro de San Marcos. En el capítulo 10 es la tercera parte en donde se habla del camino de Jerusalén. Camino de Jerusalén, Marcos capítulo 10. La primera enseñanza trata sobre la indisolubilidad del matrimonio. Partiendo de allí, fue a territorio de Judea y de Transjordania. De nuevo, las muchedumbres acudieron a él, acudieron con Cristo. Y de nuevo, según su costumbre, los instruía. Y viniendo a él algunos fariseos, con el propósito de tentarlo, le preguntaron si era lícito al marido repudiar a su mujer. Cristo les respondió: ¿qué os ha ordenado Moisés? Dijeron: Moisés permitió dar libelo de repudio y despedir a la mujer. Mas Jesús les replicó: en vista de vuestra dureza de corazón, os escribió este precepto. Pero muy importante lo que dice el versículo 6. Pero desde el comienzo de la creación, Dios los hizo varón y mujer. Por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos vendrán a ser una sola carne. De modo que no son ya dos, sino una sola carne. Y bien, lo que Dios ha unido, el hombre no lo separe. De vuelta a su casa, los discípulos otra vez le preguntaron sobre esto y les dijo: quien repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra la primera. Y si una mujer repudia a su marido y se casa con otro, ella comete adulterio. Por tanto, el matrimonio no es disoluble. En el versículo número 13 nos habla sobre los niños que son dueños del reino de Dios. Le trajeron unos niños para que los tocase, mas los discípulos ponían trabas, como que no querían que se acercaran a Jesús. Jesús, viendo esto, se molestó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no les impidáis, porque de tales como estos es el reino de Dios. En verdad os digo, quien no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después los abrazó y los bendijo, poniendo sobre ellos las manos. Sobre el joven rico, versículo 17. Cuando iba ya en camino, vino uno corriendo y doblando la rodilla, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Respondióle Jesús: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Tú conoces los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre, sin importar lo que ellos te hayan hecho. Y él le respondió: Maestro, he cumplido todo esto desde mi juventud. Entonces Jesús lo miró con amor y le dijo: no sabemos si en realidad haya cumplido con eso, pero él dijo que había cumplido con eso desde su juventud. Entonces Jesús lo miró con amor y le dijo: una cosa te queda. Anda, vende todo lo que posees y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Después vuelve y sígueme, llevando la cruz. Al oír estas palabras, se entristeció y se fue apenado, porque tenía muchos bienes. Repito, no es malo ser rico, pero algunas personas, siendo pobres o ricas, convierten en su único objetivo en la vida el dinero, y son capaces de odiar a sus hijos, de odiar a su familia, por causas de dinero. Apartémonos de esa clase de actitudes. Al oír estas palabras, este joven se entristeció y se fue apenado porque tenía muchos bienes
y no quería perderlos. ¿Qué quiere decir esto? Que le importaban más los bienes materiales que seguir a Cristo. No era Cristo su prioridad. Como sabemos perfectamente que no es Cristo la prioridad de el dictador López Obrador, de Carlos Slim, de Ricardo Salinas Pliego, Dios no es la prioridad, sino el acumular más y más riqueza. Que ellos opondrán que pues hacen mucho bien, según ellos, con esos recursos. Es muy discutible el bien que han hecho, o la forma en la que han obtenido o acumulado esa riqueza, y lo que han hecho con ella, es muy discutible. Hay gente rica que hace obras de caridad, bendito sea Dios. Ellos serán bien recibidos por Dios, porque han hecho caridad, porque se han dado el tiempo para dar caridad, y no creen que su vida es demasiado ocupada como para únicamente dedicarse a los negocios o a los bienes. Hay otro pasaje en la Sagrada Escritura que nos habla de una mujer llamada María y otra llamada Marta. Marta estaba molesta porque María quería escuchar a Cristo y Marta era la típica mujer que está atareada con lavar los trastes, con limpiar la mesa, recoger las cosas, hacer comida. Y por esa clase de cosas cotidianas se olvidaba de escuchar la palabra de Dios, teniendo al Hijo de Dios en su casa. Muchas personas también en la Navidad han olvidado completamente que es el nacimiento de Cristo y han rellenado la festividad con cosas como Santa Claus, regalos, renos, muñecos de nieve, cosas que ni siquiera tienen que ver con esta fecha más allá del clima. Al oír estas palabras, el joven se entristeció y se fue apenado porque tenía muchos bienes. A partir del versículo número 23 nos habla sobre la recompensa de los que siguen a Jesús. Entonces Jesús, dando una mirada a su alrededor, dijo a sus discípulos: «Cuán difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios». Como los discípulos se mostraron asombrados de sus palabras, volvió a decirles Jesús: «Hijitos, cuán difícil es para los que confían en las riquezas». He aquí la clave de todo: los que confían en sus riquezas como la salvación, pero no en Dios. Les es muy difícil entrar en el reino de Dios. El dinero te puede sacar de un apuro, pero no es lo que puede salvar tu alma, es a lo que él se refiere. La gente trabaja para tener dinero, para tener sus cosas, pero ese dinero y esas cosas no te van a dar la salvación. Algunas cosas se compran porque son necesidad, otras porque son herramientas de trabajo y otras simplemente porque nos gustan. Y otras simplemente porque, pues, no sé, porque no eran necesarias, pero queríamos tenerlas. Entonces, lo que sobra, muchas veces estorba. Estorba o hace que falten otras cosas. Versículo 25. Es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. La única forma en que se me ocurre que un camello pueda pasar por el ojo de una aguja es que lo incineren y lo vayan pasando poco a poco en cenizas, porque de otra forma sería imposible. Claro que esta parábola es para indicar lo difícil que es que una persona obsesionada con la riqueza, una persona avara, tacaña, pueda entrar al reino de Dios. Aquí hay una cosa muy interesante. Es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Y si la traducción no fuera esta la más adecuada, la traducción más adecuada probablemente sería decir un seguidor de Mamón. Recuérdese que Mamón es el demonio de la ambición. Por tanto, decir,
Es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un seguidor de Mamón entrar al reino de Dios. Sería mucho más comprensible. Porque esta redacción de decir que un rico no entrará, que los ricos no entrarán al reino de Dios, se ha malinterpretado por parte de los herejes, por parte de los que se dicen ebionistas, como que el reino de Dios es para los pobres. Y pobres hay violadores, pobres hay asesinos, pobres hay ladrones, pobres hay que están obsesionados con la riqueza y son avaros, tacaños. Pobres hay de muchos tipos. Pobres hay pobres santos, pobres hay que practican la caridad, pobres hay hombres que hacen votos de pobreza, que pudiendo ser muy ricos, han hecho un voto de pobreza por seguir a Dios, que son los sacerdotes. Pero decir que la gente por ser rica, por su condición social, no entrará al reino de Dios, es una interpretación herética del versículo 25. Pero su estupor aumentó. Al escuchar estas palabras, el estupor de los seguidores de Cristo aumentó todavía aún más, y se decían entre sí, entonces, ¿quién podrá salvarse? Porque, dicho sea de paso, a muchas personas ricas se les tiene por personas honradas, trabajadoras, y dirán, bueno, pues esa persona podrá ingresar al reino de Dios. Claro que sí. ¿Aquí de quién era el problema? El problema era de los discípulos, que no estaban comprendiendo el mensaje de Cristo. Lo estaban malinterpretando, como ya les expliqué, que es la malinterpretación de estos versículos por parte de sectas como la teología de la liberación. Mas Jesús, fijando sobre ellos su mirada, se dio cuenta de esto, dijo, para los hombres esto es imposible, mas no para Dios, porque todo es posible para Dios. Aquí se aclara aún más. No es la clase social la que va a dar la salvación. Cualquier hombre o cualquier medio humano no puede alcanzar la salvación de las almas. Únicamente para Dios es posible. Para los hombres esto es imposible, mas no para Dios, porque todo es posible para Dios. Púsose entonces Pedro a decirle, tú lo ves, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús le contestó y dijo, en verdad os digo, nadie habrá dejado su casa, hermanos o hermanas o madre o padre, hijos o campos, a causa de mí y a causa del Evangelio. Nadie que haya hecho esto, sería otra forma de decirlo, nadie habrá que no reciba una recompensa, dice, centuplicado, es decir, la recompensa multiplicada por 100, al 100%. Ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madre, hijos y campos, aún y con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna recibirán. Mas muchos primeros serán últimos, y muchos últimos serán primeros. Centuplicado, todos los verdaderos pobres son ricos, me refiero a los pobres de espíritu, los que reciben abiertamente a Dios porque saben que están vacíos de su gloria. Eso es tener el corazón abierto a Dios. ¿No os parece rico, exclama San Ambrosio, el que tiene la paz del alma, la tranquilidad y el reposo? Muchas veces esto es lo que buscamos, alma, tranquilidad y reposo. ¿Por qué? Porque pensamos que el dinero, que tener mucho dinero nos va a dar eso. Cuando tenga todo este dinero, cuando sea dueño de tal cosa, mi alma tendrá tranquilidad y reposo. Es lo que nos está diciendo San Ambrosio. Y creemos que vamos a buscar eso para que tengamos la tranquilidad y el reposo que da la seguridad del dinero. Pero nos encontramos con alguien que puede sernos fatal, una persona que no tiene dinero pero que tiene tranquilidad y reposo, que actúa o que se comporta como si ya tuviera ese dinero que nosotros creíamos que nos iba a dar la paz, la tranquilidad y el reposo. Por eso exclama San Ambrosio,
¿No os parece rico aquel que tiene la paz del alma, la tranquilidad y el reposo, el que nada desea, no se turba por nada, no se disgusta por las cosas que tiene desde largo tiempo y no las busca nuevas? Pero hay gente, ojo, porque no hay que confundir las cosas, porque yo sé que la mentalidad está muy condicionada hoy, muy básica, muy ordinaria en nuestras mentes. Hay gente que vive en la pobreza y no tiene ninguna tranquilidad ni reposo, porque tampoco ve claras las cosas. A diferencia de San Mateo, en el capítulo 19, versículo 27, no se habla aquí del que deja a la esposa, y se acentúa en cambio que esta recompensa se refiere a la vida presente, a la gente laica, aún en medio de las persecuciones tantas veces anunciadas por el Señor a sus discípulos. Lucas 18, 29. Dicho sea de paso, comparando con el Evangelio según San Mateo en el capítulo 19, ahí nos aclara por qué el sacerdote no tiene esposa o por qué los religiosos no se casan, como hacen los herejes protestantes, como hacen los luteranos. Porque han dejado todo lo que es de la vida común, de la vida ordinaria, de la vida laica a la que nosotros pertenecemos, para dedicar su vida enteramente a Dios. Aquellas personas que por ahí conozco y que siguen diciendo que los sacerdotes deben de tener esposa y fornicar, van contra la palabra de Dios. Y eso es algo que predican mucho en las sectas heréticas que se hacen llamar cristianas, y no lo son. A partir del versículo número 32 nos habla del tercer anuncio de la pasión de Cristo. Iba de camino subiendo a Jerusalén, la ciudad santa o el monte Sión, y Jesús se les adelantaba, y ellos se asombraban y lo seguían con miedo. Y tomando otra vez consigo a los 12 apóstoles, se puso a decirles lo que había de acontecer, el futuro. He aquí que subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles, y lo escarnecerán, lo escupirán, lo azotarán, lo matarán, mas 3 días después resucitará. A partir del versículo número 35, nos habla sobre la ambición de Santiago y Juan. Acercáronsele Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que tú hagas por nosotros cualquier cosa que te pidamos. Él les dijo: ¿Qué queréis, pues, que haga por vosotros? Le respondieron: Concédenos sentarnos el uno a tu derecha, el otro a tu izquierda en tu gloria. Pero Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber, es decir, la amarga pasión, o recibir el bautismo, que es el bautismo de sangre, que yo he de recibir? Le contestaron: Podemos. Entonces Jesús les dijo: El cáliz que yo he de beber, lo beberéis, y el bautismo que yo he de recibir, lo recibiréis. Versículo 40. Mas, en cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Ahí ya estaba anunciando a aquel hombre que estaba precisamente, que fue crucificado junto a Jesucristo. Cuando los otros 10 apóstoles escucharon esto, comenzaron a indignarse contra Santiago y Juan. Entonces Jesús los llamó y les dijo: Como vosotros sabéis, los que aparecen como jefes de los pueblos les hacen sentir su dominación, y los grandes su poder. Sí, eso es cierto, los poderosos, con sus determinaciones,
nada democráticas, nada consensuadas, nada acordadas, pues indican o hacen sentir su poder. Dice, entre vosotros no deben ser así. Somos distintos a ellos, ¿no? Entre vosotros, entre ustedes, no deben ser así. Al contrario, quien esté con ustedes, o entre vosotros, o entre ustedes, desea hacerse grande, hágase sirviente de los demás. Y quien desea ser el primero, ha de ser esclavo de todos, porque también el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. A partir del versículo número 46 nos habla de el ciego en Jericó. Habiendo llegado a Jericó, ahora bien, cuando iba saliendo de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una numerosa muchedumbre, el hijo de Timeo, de nombre Bartimeo, ciego y mendigo, estaba sentado al borde del camino, y oyendo que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, «Hijo de David, Jesús, ten piedad de mí». Muchos le reprendían para que se callara, pero él mucho más gritaba, «Hijo de David, ten piedad de mí». Entonces Jesús se detuvo y dijo, «Llamadlo». Llamaron al ciego y le dijeron, «Ánimo, levántate, él te llama». Y él arrojó su manto, se puso en pie de un salto y vino a Jesús. Tomando la palabra, Jesús le dijo, «¿Qué deseas que te haga?» El ciego le respondió, «Rabuni, que yo vea», porque era un ciego, él quería ver. Jesús le dijo, «Anda, tu fe te ha sanado», y enseguida pudo ver, y lo fue siguiendo por todo el camino. Fin del capítulo número 10 del Evangelio según San Marcos, y fin de la parte tercera. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.